Buenas tardes. En este video vamos a tratar la integración de masa en procesos químicos. Bueno, la integración de masa es una metodología que se utiliza para optimizar los procesos químicos, buscando así minimizar el uso de agentes separadores de masa, de una forma análoga a la integración de calor. Esta se centra en lo que es la transferencia eficiente de solutos, tanto en corrientes pobres como en corrientes ricas, a través de una red de intercambiadores de masa. Entre los objetivos de aprendizaje tenemos el análisis de costos, ya que este nos ayuda a calcular el uso mínimo de los agentes separadores de masa, y el costo operativo también mínimo, ya que este utiliza un método de intervalo de concentración y unas curvas compuestas. En el diseño de redes tenemos que hay que diseñar las redes de intercambio de masa para que, partiendo desde el punto pinch, se puede maximizar la recuperación de los solutos. Así también en la optimización de la red hay que primero explorar las estrategias que vamos a utilizar para poder reducir el número de intercambiadores en la red, e incluso esto nos va a ayudar a el intercambio a través del pinch para poder mejorar la economía del capital. En los fundamentos de integración de masa tenemos que estos agentes separadores de masa, ya sean internos en el proceso o también internos, son fundamentales para remover los solutos de las corrientes ricas. Y el objetivo primordial en el diseño de una red de intercambiadores de masa siempre va a ser minimizar el consumo de los agentes separadores de masa externos. Así como también el proceso de diseño siempre se va a iniciar con la especificación de las concentraciones, tanto de la fuente y el objetivo para cada una de las corrientes, lo que esto va a establecer las condiciones iniciales y las finales deseadas de cada uno de los solutos. En el balance que se hace entre la inversión y la operación, el costo analizado es de un proceso de integración de masa que se lo va a calcular con la suma de la inversión de cada capital en equipos y el costo también de los agentes separadores de la masa. Así como también tenemos que esto nos representa una menor diferencia tanto en la concentración entre corrientes, ya que implica una reducción del uso de estas MSA, lo que disminuye el costo operativo. Ya. En el método de intervalo de concentración tenemos que este método de intervalo, conocido como el CI, es una herramienta fundamental en la integración de masa, ya que este consiste en dividir el rango total de las concentraciones en una serie de intervalos que sean discretos. Y también dentro de cada uno de estos intervalos se hacen balances de masa detallados para todas las corrientes que están involucradas. Y este análisis nos va a permitir identificar el pinche, que este es el punto o el intervalo donde se observa la mínima diferencia de concentración permitida entre la corriente rica y la corriente pobre. Si en algún intervalo el balance de masa nos arroja algún residuo negativo, esto nos va a indicar la necesidad de un MSA, que puede ser externo para alcanzar las especificaciones deseadas, resaltando áreas para la mejora del diseño. En el método de curvas compuestas tenemos que las curvas compuestas es una representación gráfica, ya que nos indica la integración de la masa, que se construye en cada una de estas curvas para las corrientes tanto ricas como pobres, que van a ser una consolidación de información de todas las corrientes individuales que se encuentren en el proceso. Y el pinch se lo va a identificar siempre cuando en el gráfico como el punto donde ambas curvas se aproximan a tener un equilibrio, es decir, la distancia vertical entre ellas mismas. Ya, en esta distancia mínima se establece un límite crítico para el diseño eficiente de la red de intercambiadores, ya que cualquier intento de operar por debajo de este valor requeriría un sobreuso ineficiente del MSA externo, lo que resultaría un diseño que sería subóptimo. En el diseño de red de intercambiadores de masa tenemos también que se realizan dos secciones separadas, una arriba del pinch y otra abajo del pinch, ya que esta división es fundamental para asegurar la viabilidad termodinámica y la eficiencia del proceso, ya que el pinch actúa como una barrera que no puede ser cruzada por el flujo del soluto sin un MSA externo. Y el proceso del diseño se inicia desde el pinch y se expande hacia afuera en ambas direcciones. Se aplican meticulosamente las ecuaciones de balance de masa y las condiciones de equilibrio
para cada una de las corrientes, lo que permite determinar las combinaciones válidas entre las corrientes ricas y las corrientes pobres. Y esto nos va a dar unos flujos de soluto. En las estrategias avanzadas y la conclusión tenemos que la reducción de los intercambiadores siempre va a hacer posible reducir el número de intercambiadores para lograr tanto economías de escala, aunque esto puede implicar algunas veces que rompa la regla del pinche, a costa de un mayor uso de un MSA externo y el número mínimo teórico de los intercambiadores. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula. En lo que son temas avanzados tenemos los análisis para múltiples solutos, el uso de programación matemática, el diseño simultáneo de redes de Heng y Meng y los umbrales y óptimos que tenemos. También, como decir la conclusión, tenemos que la integración de la masa es una herramienta fundamental, como lo decía, para poder reducir tanto costos y residuos en procesos químicos mediante el uso eficiente del MSA, la identificación del pinch y el diseño estratégico de la red desde el punto son claves siempre para la optimización del proceso, y equilibrio entre la inversión del capital y los costos operativos es crucial para la eficiencia tanto global y también la sostenibilidad. Aquí tenemos nuestro ejercicio, como lo pueden ver. En este vamos a ver cómo lo realizamos en una plantilla de Excel, ¿sí? Ya. Ahora vamos a ver lo que sería, digamos, aquí tenemos la tabla de datos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a tratar el aditivo, tenemos por ejemplo que sería YS, que sería la fracción molar en fase superior, también tenemos la que es en fase inferior, también el flujo molar total, el flujo molar digamos que va a ser transferido, y aquí tenemos lo que es la relación teórica del aditivo. Ya, como pueden ver tenemos digamos que cada variable, digamos, ya les había explicado qué significa cada variable, entonces de ahí comparamos los valores de la concentración y vemos, digamos, cuál de estos dos sería mayor, ya, digamos de 0,6 y 0,03. Entonces esto significa que el aditivo sería más concentrado en la fase inferior, que por lo tanto este gradiente de concentración del aditivo migrará hacia una fase que sería superior. Entonces este aditivo creo que se transfiere de la fase inferior a la fase superior, lo cual tiene un sentido, ¿no? Se usa esta formulita que sería N por, a ver, déjenme acordarme. Entonces aquí sería N, que significa, bueno, era N que significaba el flujo molar del componente transferido entre las fases, que sería igual a la F, que sería el flujo total de la fase en la que se está midiendo la concentración, ¿no? Entonces será F, que sería por Y menos YS menos YT, que en este caso sería lo que es la Y menos la fracción molar del componente por la menos la fracción molar del componente en la fase inferior. Entonces sería la diferencia de la concentración entre ambas fases, ¿no? Vamos a usar esta fórmula y la vamos a sustituir luego de esto. Entonces ahí nos va a mostrar un signo un poquito negativo indicando el sentido de la transferencia, ¿no? En que sería en este, que es igual a menos 0.024, pero decimos positivo, ¿no? Y entonces luego de esto sería el signo negativo, nos indicaría, digamos, que la transferencia de la fase inferior a la superior. Y el valor absoluto concuerda, digamos, con el dato proporcionado que está aquí, que sería 0.024, que el cálculo del flujo transferido nos muestra el signo, digamos, solo que indica el sentido de la transferencia, pero el archivo, digamos, que tenemos aquí nos da un valor positivo por convención. ¿Ya? Luego de esto hacemos el análisis de la ecuación teórica,
que sería y es igual a 0,25. Esta ecuación se refiere, digamos, a la relación entre tanto fracciones molares que en equilibrio entre dos fases, que sería fracción molar en la fase superior, que sería igual a esta fracción molar, ¿no? En la otra fase, que sería la superior. ¿Ya? Entonces, es importante que esta ecuación nos represente un modelo ideal, tanto de equilibrio, tanto para el aditivo, la solución catalítica, el aceite orgánico, un modelo ideal, digamos, de este equilibrio, mostrándonos los datos, ya que, digamos, nos van a mostrar un exceso de concentración, indicando que el sistema está un poquito fuera de equilibrio, ya de esto así. Entonces, la fase inferior, digamos, sería el 0.006 y la fase superior sería el 0.03, ¿no? En el que el flujo transferido sería este de aquí, 0.0024. Y aunque no cumple exactamente el sistema que esté así equilibrado, luego se hace la interpretación, la transferencia neta de cada uno del aditivo desde la fase inferior a la superior en una cantidad mucho más moderada. ¿Ya? Y luego se hace lo de las composiciones ordenadas por rangos incluidas en el enfoque de lo que son equilibrios de gases, tanto corrientes ricas como corrientes pobres, y igualmente la carga de cada una de las masas del intervalo, haciéndolo igual en una corriente rica y en corrientes pobres. Y después de esto se sacarían las corrientes residuales y se vería el valor pinch o el punto pinch que nosotros le decimos, que está aquí.